Entonces vamos a comenzar la reunión pidiéndole al Señor que hable a nuestros corazones. Padre Celestial, hemos venido a alabarte, a glorificar tu nombre, a exaltarte como Dios y Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, que nos visites, que el Espíritu Santo sea el que hable a nuestros corazones, el que hable a mi corazón, Padre Celestial. Te lo suplicamos, Señor, envía tu Espíritu para exponer tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo quería que viéramos un salmo de David, el salmo número 4. Vamos a tenerlo acá no sé si lo puse completo, pero lo he puesto versículo por versículo para cuando lo veamos. Yo ahora, el salmo número 4 dice, confianza en el Señor. Estoy leyendo en una versión distinta, una versión popular. Dios y defensor mío, contéstame cuando te llame. Tú que en mi angustia me diste alivio, ten compasión de mí y escucha mi oración. Vosotros que os creéis grandes señores, ¿hasta cuándo ofenderéis mi honor? ¿Hasta cuándo desearéis y buscaréis lo que no tiene sentido, lo que es solo falsedad? Sabed que el Señor prefiere al hombre que le es fiel. Sabed que el Señor me escucha cuando le llamo. Temblad y no pequéis más. Ya acostados y en silencio, examinad vuestras propias conciencias. Ofreced sacrificios sinceros y confiad en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces sentir confiado. En la versión de cuando yo era niño, este versículo me lo enseñaron porque me daba miedo de noche. Entonces mi papá me hacía repetir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, me haces descansar confiado. Vamos a hablar del autor de este salmo. Este salmo es un salmo de David. Ahí yo traje una estatua que conseguí de David en internet. Había otras, pero era impúdica, estaba desnudo y era más joven. Acá se ve ya un David rey, maduro, un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre que amaba a Dios. Este David fue aquel joven, no sé si recuerdan, cuando su papá Isaí vino el profeta y le dijo, a ver, acá el Señor me manda porque entre tus hijos está el rey de Israel. ¿Se recuerdan? Y entonces les trajo los más fortachones, los que iban a la guerra, los más lindos, y ahí iban pasando, iban pasando, iban pasando. Ninguno de estos es, dijo el profeta. ¿Te queda algún hijo más? Sí, el que está cuidando las ovejas. Y tráelo. Y cuando vino el que cuidaba las ovejas, ¿cómo se llamaba? Se llamaba David. El profeta dijo, este es.
y lo ungió con aceite. Le dio el Espíritu de Dios. Esto significa ungir con aceite. Es una forma gráfica de mostrar que el Espíritu de Dios estaba con David. Y ahí vemos después un hombre, un joven, un niño que va a llevarle pan a sus hermanos que están guerreando, y llega y los ve a todo el pueblo de Dios arrinconado en un lugar, escuchando a un grandote que los insultaba. Entonces David dice: ¿quién es ese infiel? ¿Quién es ese infiel que insulta a los hijos del Dios Altísimo? Y fue él, un niño, a enfrentarlo. Solo, estaba ungido con el poder del Señor. No fue solo. Y se enfrentó y venció a David. ¿Y saben qué me gusta? Y venció a Goliat, perdón. ¿Y saben qué me gusta de David? Que tenía, y se lo muestra en la Biblia, como nosotros, tenía debilidades, era pecador, era soberbio, pero su corazón era conforme al corazón del Señor. En este espíritu, y pidiéndole al Señor que nos guíe, vamos a estudiar este salmo. Allí David escribe: Dios y defensor mío. David está en este momento asistiendo, invocando el nombre de Dios, pero no como un desconocido. Invoca el nombre de Dios como su defensor, como su defensor, no como un extraño, como su defensor, su padre, quien le iba a ayudar, quien le ayudó en las batallas, quien le ayudó en el momento de tremendo pecado. Allí cuando él estaba humillado por haber cometido sus pecados, a ese Dios defensor, Dios y defensor mío, él se refiere y dice: contéstame cuando te llame. Siempre que yo analizaba la posibilidad de que nos persiguieran en nuestro país y que nos cerraran los templos y que no pudiéramos reunirnos y que no pudiéramos predicar más el Evangelio, digo: esto está muy lejos. Esto está muy lejos, que llegue a este país. Esto está muy lejos. Y pensaba que un virus, ¿sí? Un virus que mide 0,00005 milímetros, nos sacó de juego. No podemos reunirnos. Hemos cerrado nuestras iglesias. No podemos hacer grandes campañas. No podemos tener coinonías. Señor, contéstame cuando te llamo. Y aquí David no puso su confianza en nada humano. Su confianza estaba en el Señor. Miren, confiamos más en la vacuna contra el virus que en el Señor. La vacuna lo hicieron los hombres. Y Dios es Dios nuestro y es nuestro defensor. Cuando escribía esto me acordé una vez, veníamos con mi padre, yo lo acompañaba a trabajar en el verano, en la escuela, pero en el verano íbamos a cosechar manzana y pera a un lugar que se llama Barrial, está a 170 kilómetros de
de San Juan, con un camino muy complicado porque tiene un horario para subir y un horario para bajar. Era muy angosto, con muchas curvas, un camino bastante complicado. Bueno, ahora lo tapó el agua porque han hecho unos diques y ese camino no está más. Y era hermoso el sábado porque el sábado mi papá al mediodía pagaba a la gente, cargábamos las cosas que teníamos que llevar y nos veníamos para la ciudad. Y yo tenía la sociedad de jóvenes, el grupo de jóvenes. Entonces era unas ganas de volver, bañarnos, cambiarme y salir con el grupo, ir a la iglesia, estar con el grupo de jóvenes. Y salimos medio tarde ese día, entonces estaba ya anocheciendo, íbamos a llegar muy tarde porque se complicaron las cosas. Y sobre los cerros, este es un valle que está entre la precordillera y la cordillera, mirándolo de sur a norte. Precordillera, cordillera. Ahí se ve el Mercedario, se ve la Concagua. Entonces veníamos nosotros de sur a norte, yendo a San Juan. Y veíamos sobre lo que es la precordillera gran cantidad de relámpagos. Y me dice, papá, está lloviendo adentro. Dice, por ahí se nos corta el camino. Yo no tenía idea, manejaba yo. Mi papá me decía manejar a mí. No sé si era ejemplo, yo tendría unos 14, 15 años. Manejaba en esa ruta. Y no me dejaba frenar. No toque el freno, no toque el freno, me decía. Porque el freno se calienta y después no frena el auto. Entonces teníamos una estanciera. Y se había hecho de noche y había llegando ya a Calingasta, habíamos hecho unos 40 kilómetros. ¡Ay! Todavía está un gran badén. Venís como de un cerro, bajás y subís a otro cerro. Y yo largué la estanciera, no veíamos muy bien. Cuando voy llegando al fondo del badén, el badén estaba inundado. Saltó el barro y el agua arriba de la estanciera y también se nos mojó el carburador y hacía pof, 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 y se quedaba, y se quedaba, y se quedaba. Y mi papá me decía, no la dejes que se quede, y yo en segunda, pof, 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 se paraba y volvía a arrancar, se paraba y volvía a arrancar. Y salimos, y ahí le clamé al Señor, le clamé desesperadamente al Señor. Le clamé, Señor, sácanos. En otra oportunidad la estaban por operar Estercita, no tenía un peso para pagar el sanatorio, me había ido irresponsablemente al mejor sanatorio de Tucumán. Y allí, agarrado de un teléfono público, le supliqué al Señor y el Señor me respondió. Le hemos suplicado al Señor. Le hemos suplicado al Señor. Tenemos que estar comprometidos con no solo con lo que necesitamos nosotros, sino con lo que el Señor necesita de nosotros. Con su obra, así con los barbijos y de a 30 personas, con el Zoom, ¿cómo vamos a extender el Evangelio? Señor, líbranos. Señor, líbranos. Acá dice David, ten compasión de mí y escucha mi oración. Miren, tenía un ejército David que le obedecía y eran bastante bravos al principio. Mandaba de huello, se iba de huello un pueblo entero. Y sin embargo, ten compasión de mí y escucha mi oración. Y el Señor escucha nuestras oraciones. Pero su Espíritu nos tiene que decir qué espera el Señor de nosotros. Y aquí David para porque ha hecho una manifestación de la grandeza de Dios, de cómo Dios lo cuida, para y empieza a mirar al hombre. Y dice, vosotros que os creéis grandes señores, ¿hasta cuándo ofenderéis mi honor
¿Hasta cuándo desearéis y buscaréis lo que no tiene sentido, lo que es falsedad? Está hablando David acá de nosotros, seres humanos. Ofendemos el honor del Señor. ¿Atrás de qué andamos? Mire, el virreinato del Río de la Plata, en realidad, desde que se creó, desde que se instauró, hasta hoy como la República Argentina, lo dicen los historiadores, los revisionistas, porque ahora tenemos revisión, y los otros, fuimos y somos un país que evadimos, no obedecemos las leyes. Somos orgullosos. Fíjense que cuando yo estudiaba en Tucumán, vivíamos en un tercer piso, en unas piezas de lata que más bien eran hornos. Yo les aseguro que dormir ahí la siesta era como estar en un horno. Y enfrente había unos muchachos santiagueños que ellos sí vivían en las piezas que tenía la casa. En esa terraza, en el tercer piso, la casa tenía una pieza y un baño muy lindo porque era tipo inglesa, hermosa la pieza, y ahí vivían los que tenían plata. Nosotros vivíamos en las otras casitas que además tenían un cielo raso de tergopol como para atenuar el calor, pero no era muy efectivo. Y estos santiagueños que vivían ahí, santiagueños con mucho dinero, eran hombres grandes. Yo tenía 18 años. Ellos eran hombres de 27, 26, medio estudiantes crónicos. No, todos terminaron, pero sinvergüenzones, jugadores. A veces hacían póker desde el viernes hasta el miércoles, sin parar. Y nosotros estudiábamos y estos encerrados en esa pieza, en humo. Y uno de ellos, cuando estaba estudiando a la madrugada, nos abría la puerta de nuestro dormitorio, se paraba arriba de una silla y recitaba este verso que es de Larralde. Soy tigre que no se espanta ante la vida o la muerte, soy huasca sobada a dientes, soy de la lanza a la punta, soy potro que no se junta con los domados a palenque. Es el gaucho, ¿no? No le obedece a nadie. Así somos. Lo traemos, lo llevamos genéticamente, cuestionamos. Por eso somos tan difíciles. Pero nosotros hemos salido de esa argentinidad al palo. Nosotros hoy estamos con nuestro Padre Celestial. ¿Qué hace? Nuestro Padre Celestial nos cuida. Y así como tenemos que salir de esa falsedad ideológica, ¿para qué corremos? ¿Para qué corremos? Dice que pone acá David, deseáis y buscáis lo que no tiene sentido, lo que es solo falsedad. Y tengo un televisor de 54, pero he visto uno de 98. Parece que estás adentro del televisor. Y entonces empieza a correr con el de 98. Mire, mi primer auto fue un Fiat 600, rojo. Estoy hablándole del año, muchos años atrás. Tener un Fiat 600 era... Yo ya estaba trabajando bien, me había recibido en Tucumán. Me compré el Fiat 600. ¿Cómo lo amaría ese Fiat 600 que de noche me despertaba y miraba por la ventana y lo veía preciosísimo? Que estaba muy bonito, era un autito nuevo. Un Fiat 600. Muy bien. 2 días me duró eso. Después me subí y decía, este autito
esto no sirve para nada, no corre, no tiene fuerza, no puede andar más de 8. ¿Eso no les pasa a ustedes o me pasa solo a mí? ¿No les pasa a ustedes? Eso está diciendo David. Corremos ante las cosas que no tienen sentido. Y ahora concluye en el 3. Dice, sabed que el Señor prefiere al hombre que le es fiel. Sabed que el Señor, además, ese hombre que es fiel, ese hombre que le es fiel, lo escucha. Dice, sabed que el Señor me escucha cuando le llamo, dice David, porque Él era fiel. ¿Qué tenemos que hacer para ser fieles? Permanecer en Jesús. Miren, Juan 15, si permanecéis unidos a mí y si sois fieles a mi enseñanza, pedid lo que queráis y se os dará. Muchachos, esta es la llave de un tesoro. Llamémoslo a los boqueteros del Banco Río. ¿Sí? Pedid que lo que queráis y se os dará. Tenemos que apartar la incredulidad. Mateo 17:20. Jesús le dijo, el Señor Jesús, porque tenéis muy poca fe. Os aseguro que si tuvierais fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, diríais a este monte, quítate de ahí y pásate para allá, y el monte se pasaría. Nada os sería imposible. Claro, lo tenemos que creer. Tenemos que tener confesados nuestros pecados. Muchachos, yo estoy hablando mucho de mí, pero... Y muchachos, jóvenes, los viejos nos ponemos un poco más buenos, porque como viene cerca nos ponemos más misericordiosos. Cuando yo tenía 30 años, 29 años, era jefe de una obra en Tierra del Fuego, porque trabajé en Tierra del Fuego. Me reunía directamente con el gobernador y el gobernador ponía el avión de él, que era un Learjet, ¿sí? Creo que es el de Lázaro Báez, ese mismo que lo renovaron. Y con ese avión me mandaban a Buenos Aires para que yo negociara acá y llevara plata para terminar la obra en Tierra del Fuego, que eran 1000 casas que había que terminar. Yo le aseguro que en esa época la soberbia que yo tenía no entraba. Miren que he sido siempre gordo, ¿no? Pues la soberbia me superaba en gordura. Tenemos que confesar los pecados. Tenemos que confesar los pecados. Por eso confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder. Vamos, hay hermanos acá que pueden escucharnos. No saben la cantidad de problemas en la vida, jóvenes que se evitan. Si nosotros permanecemos fieles al Señor. Dice, erradicad la mentira y el engaño. Dice el salmista en el Salmo 17:1, Señor, escucha mi causa justa, atiende mi clamor, presta oído a mi oración, pues no sale del labio mentiroso. Muchachos, si estoy mintiendo, estoy en la lona. La oración no va a pasar este techo. Estamos afuera. Falta de lectura y de enseñanza bíblica. Si alguno no quiere aprender la ley de Dios, tampoco Dios
soportará sus oraciones. Proverbios 28:9. Debemos confiar en nuestra oración. Y no son horas de oración. Mire, yo no sé orar. Esa es la verdad. Yo cuando algunos hermanos dicen, yo estuve 6 horas orando, por favor que me enseñe. Yo no lo sé hacer. Les confieso. Mis momentos de oración son cortos, pero son intensos. El Señor me responde y me da la solución. Y no porque yo lo merezca. Es porque me esfuerzo en ser fiel. ¿Se acuerdan David que tonteando vio una mujer desnuda y se enamoró de ella? Hizo matar al marido para quedarse con la mujer. ¿Recuerdan eso? Ese es el que escribe esto. Dios nos perdona, pero la pena, lean el Salmo 51, la pena que sufrió David por eso que hizo. Evitémonos esto. Tratemos de erradicarlo de nosotros. No sé cómo estoy con el horario. Voy con el 4 y ya terminamos. Dice, temblad y no pequéis más. Ya acostados y en silencio, examinad vuestra propia conciencia y ofreced sacrificios sinceros y confiad en el Señor. Y el sacrificio nuestro es el de alabanza, porque el Señor Jesús se sacrificó por nosotros, murió por nosotros. Estamos afuera de ofrecer sacrificio. Más sencillo todavía. Y acá pide en el 6, muchos dicen, ¿quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quien tienen trigo y vino en abundancia. Y después dice, yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. Espíritu del Señor, toque nuestros corazones, el mío, para aprender la enseñanza de este hombre, que fue un hombre, pero que le agradó a Dios. Y Dios lo acompañó y fue de bendición. Señor, muéstranos la dicha. Te pedimos, como lo pide David. Señor, míranos con buenos ojos. Señor, vuélvenos la alegría. Y Padre Celestial, te imploramos en el nombre del Señor Jesús, que nos libres del virus. Que nos libres del virus. A nosotros, Señor, lo creemos. Si la humanidad no lo merece, te pedimos por nosotros. Confiamos en ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén.